Detrás de esto también hay una carrera internacional para comprar tierras en el continente. En los últimos años se han vendido más de 200 millones de hectáreas en distintos lugares, como Sudán o Etiopía. Inversores extranjeros quieren alimentos para sus propios países o para especular con ellos. Y los precios suben. Los inversores también aprovechan los desastres naturales. El año pasado, en verano, veíamos en televisión cómo la sequía y los incendios devastaban Rusia, un país productor de trigo. ¿Qué es lo que sucede? El impacto no se sabía del todo. Y tampoco Rusia es un productor, digamos, clave a nivel mundial. Eso lo que generó es que hubiese flujos de capitales importantes que se desplazaron hacia estos mercados del trigo, sin teniendo un fundamento, entre comillas, débil, pero que lo incrementaron y se llevaron a tener un repunte mucho más allá del efecto que en teoría deberíamos de considerar real. Les interesa más contribuir a una sensación de alarma, que mediáticamente se genera esa burbuja especulativa de demanda y ellos puedan sacar el mismo grano que lo compraron a un precio y que lo vendían hace 3 semanas a un precio más bajo, de pronto al final del año venderlo al doble de precio. No solo ocurre con el trigo. El maíz ha subido en los últimos años un 60%, el azúcar casi un 80% y también la soja y el cacao. Los alimentos son materias primas y se compran y se venden en los mercados financieros internacionales, como ocurre con el oro o el petróleo. Cotizan en bolsa. De eso sabe bastante Francisco López, que trabaja en una agencia que asesora a los que quieren invertir en este y en otros sectores. En toda esta crisis económico-financiera, los fondos de inversión han obtenido importantes rentabilidades de los mercados de materias primas. Han sido los mercados que mejor comportamiento han tenido desde el punto de vista de mercados alcistas. Con la crisis financiera, capitales y fondos de inversión buscan nuevos horizontes. El banco Goldman Sachs obtuvo en 2008 1/3 de sus ingresos especulando con materias primas. Ángel Calle es miembro del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de Córdoba. El mercado inversor se dirige hacia los alimentos por varias razones. La primera porque el boom inmobiliario, en este país somos conscientes de ello, ha tocado a su fin, luego hay que buscar nuevos nichos de mercado. El segundo, ¿qué mercado más estable y más necesario que el de los alimentos? Coches, lavadoras, bienes de equipo, casas incluso, puede uno acomodarse a vivir en otras circunstancias, con menos. Pero hay una necesidad que va a ser constante y cada vez creciente también de la población de tener unos alimentos. Luego es un mercado seguro. Para los que se dedican a la inversión, la especulación también tiene su cara positiva. Cuando se habla de este elemento especulativo, desde el punto de vista, entre comillas, peyorativo, desde el punto de vista de el impacto negativo que están generando sobre los precios, uno debe también de plantearse que esta parte es parte fundamental de los mercados. Es una parte que ofrece liquidez y que ofrece, entre comillas, garantías del buen funcionamiento del mercado. ¡Apoyen a los campesinos! En 2008 se produjo otra importante subida de precios en todo el mundo. En México hubo una crisis alimentaria. El maíz, sustento básico de la población, escaseaba debido a que la principal compañía comercializadora retenía el grano para forzar la subida de precios. Porque la gente va a decir, si está acaparado, significa que a lo mejor va a haber poco estos próximos años o los años futuros. Luego, si va a escasear, no el producto, sino su distribución, si va a escasear, consecuentemente, su precio será más alto. De hecho, hay compañías como Cargill, por ejemplo, que lo hacen sistemáticamente. Cuando mediáticamente se lanza la alarma de las crisis alimentarias, ellos lo que hacen es retener el grano. Es un negocio muy interesante. Además de la especulación y el acaparamiento, existen otros factores que influyen en la subida de precios de los alimentos. El petróleo que se usa para el transporte está más caro. Los biocombustibles, además, provocan que haya más necesidad de algunos cereales, como el maíz, y la demanda está creciendo en los países emergentes. Estamos hablando de China, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de la India. Eso ha generado que la demanda por parte de estos países emergentes haya tenido una trayectoria bastante ascendente y haya generado una
una fortaleza importante desde este punto de vista. Influye, pero no es relevante. No es relevante porque actualmente se producen alimentos suficientes para que toda la población del mundo se pudiera nutrir con dignidad. Se producen del orden de entre las 4.000 y 5.000 kilocalorías por persona. Si las personas no pueden comer, que necesitamos entre 2.500 aproximadamente kilocalorías, es porque esa cantidad de kilocalorías no está distribuida de manera equitativa. La especulación con productos agrícolas es tan vieja como el sistema capitalista. En el siglo XVII se produjo en Europa la conocida como fiebre de los tulipanes, en la que estas flores cotizaban en varias bolsas especializadas y llegaron a costar más que 50 cabezas de ganado. El sistema básicamente funcionaba igual que ahora, con contratos de futuro, sin tener siquiera físicamente el producto que se compra. Y en los mercados de alimentos esto es clave, ¿no? Porque el desarrollo de las cosechas está, bueno, entre comillas, a expensas de condiciones meteorológicas, de plagas, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, en principio, se configuran los mercados de futuros agrícolas. Es decir, yo me comprometo a comprar la cosecha de maíz de tal zona en 3 años a tal precio. Como yo tengo ese título de compraventa por un valor, alguien puede interpretar que eso vale más, porque el precio está subiendo y de aquí a 3 años va a ser superior. Por lo tanto, puedo cambiar ese papelito de contrato por dinero. La subida de los alimentos está provocando hambre en los países pobres, donde muchas familias dedican casi todos sus ingresos a la compra de comida. Según el Banco Mundial, ha llevado a la pobreza a 44 millones de personas. Además, los precios altos fomentan el monocultivo orientado a la exportación. Hay países como Argentina, donde por primera vez en 30 años vuelve a haber hambre y desnutridos. Pero, sin embargo, el grueso de la agricultura se está enfocada a la exportación de soja para nutrir el ganado que nosotros nos comemos, con lo cual se genera la paradoja de que en el país entra más dinero, Argentina, pero entra más dinero para unos pocos, y al mismo tiempo aumenta el hambre. La subida también comienza a notarse en España y en Andalucía. Aquí los ganaderos compran los cereales y los piensos cada vez más caros. Es lo que le pasa a Paco Ávila, que tiene una explotación en Carmona, en Sevilla. El maíz que tenemos aquí pues está costando actualmente sobre 45 pesetas. Y el año pasado, en la campaña pasada, lo estábamos pagando a 27 pesetas. Eso quiere decir que estamos pagando cerca del doble, no el maíz, todos los cereales, porque la haba actualmente está 58 pesetas, la soja está a 73 y es prohibitivo echarle de comer a una cabra de producción estos granos. Aquí los ganaderos lo que tenemos visto es que se está especulando con el grano, porque vamos por grano y las naves están llenas. Eso quiere decir que están esperando que suba más y nosotros pues no podemos echarle de comer. El sector pide una regulación del mercado. Nosotros nos gustaría que se regulara el precio del cereal y el precio de nuestros productos, de nuestra leche y de nuestra carne, para que podamos seguir con el ganado. En el gobierno nos dicen que esto es un mercado libre y ellos no pueden ponerle precio a los cereales. Como ellos, las 5 multinacionales, tienen los precios estipulados, ahí el gobierno no puede entrar. En 2004 el precio de la vainilla subió un 600%. Madagascar, donde se produce la mayoría de la vainilla que se consume en el mundo, había sufrido un ciclón, pero el viento solo había afectado al 30% de la vainilla. Lo demás fue especulación financiera. Este tipo de movimientos son perfectamente legales. En Estados Unidos, donde la Bolsa de Chicago es el referente mundial en cereales, se han impuesto límites para proteger los precios. Pero en Europa no existen barreras en muchos alimentos. En Europa competimos dando rienda suelta, que no libertad, porque es rienda suelta, al intercambio y a la especulación con los alimentos en las bolsas europeas. No hay normativa al respecto y los alimentos son como pudiera ser los coches o el ladrillo, digamos. Elementos que pueden ser vendidos y comprados sin ninguna restricción. Entonces nosotros somos el epicentro Europa
de la generación de esos movimientos especulativos a gran escala. Hace poco se disparaba el precio del cacao. El motivo fue que un fondo de inversión llamado Armajaro compró en una sola operación el 7% de la producción mundial. Costa de Marfil, el principal productor, está en guerra y las miles de toneladas de cacao siguen acumuladas. Es solo un ejemplo, como puede haber miles en diferentes partes del mundo, porque el hambre y los alimentos no solo dependen de las cosechas y del clima.